APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Malezas difíciles pero no imposibles. Ingeniero agrónomo Eduardo Cortés, consultor privado. Hola, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la REM de APRESID. Mi nombre es José Luis Orsín, soy miembro de la regional Los Urgentes Inrivil y en esta ocasión estaremos hablando desde el lugar de los hechos, desde el lote, el punto neurálgico, tratando la problemática que nos traen las malezas difíciles y cuáles son las herramientas con las que contamos para presentarle lucha. Para esto convocamos a Eduardo Cortés. Eduardo es un consultor privado, especialista en malezas y además es un amigo de la casa que siempre convocamos, que está siempre dispuesto a ayudarnos a pensar en cómo enfrentar esta problemática que sin dudas es una de las más difíciles en los sistemas productivos argentinos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buen día José y bueno, gracias a la gente de APRESID por la invitación. Siempre un gusto, ¿sabes? Venir acá, tenemos ensayos juntos, así que compartimos siempre mucha información. Sí, la verdad que lo que venimos viendo en esta campaña, que es especial, pero a la vez de ser especial, bueno, por todo el contexto, en realidad es especial porque nos toca un año seco, podría decirse, en algunos lugares con un poco más de agua que otro, pero generalmente seco, y esto hace que podamos ver algunas cuestiones de manejo y de desarrollo de las malezas distintas a años húmedos. Entonces vamos aprendiendo muchas cosas que por ahí a lo mejor con 3 o 4 años húmedos que veníamos teniendo anteriormente nos parecían que era la regla general. Y esto obviamente es biología y como es biología cambia continuamente. O sea que lo que vamos a ver acá seguramente puede no verse el año que viene y puede inclusive no verse en otros lugares. Entonces está muy bueno todo el demo que ustedes han estado haciendo acá y bueno, seguramente vamos a sacarle mucho jugo, ¿no? Eduardo, empezamos a hablar de resistencia y primero como conceptual, ¿qué diferencia hay entre una maleza tolerante, una maleza resistente? Y a veces escuchamos que hay resistencias en el sitio de acción, fuera del sitio de acción. ¿Podés explicarnos un poquito cómo es eso? Bueno, vamos a tratar de simplificar el mensaje de la tolerancia y la resistencia para que se entienda. La tolerancia es una cuestión innata y heredable de la maleza que hace que esta maleza tolere herbicidas o distintos grupos de herbicidas siempre, ¿no? Generalmente, año a año a través de sus generaciones. ¿Qué es lo que puede cambiar en la tolerancia? Sí, obviamente, a nivel de la fenología de la maleza, cuanto más desarrollo tiene esa maleza o está más estresada, obviamente que la tolerancia es mayor. Pero siempre tiene una base de tolerancia. En cambio, la resistencia es un proceso adquirido ya, que tiene que ver con la evolución y que se desarrolla en una planta que empieza a tener, digamos, comportamientos diferentes a distintos herbicidas que antes no lo tenía. O sea, básicamente la controlábamos con una dosis de herbicida, de un X herbicida anteriormente, y hoy ya no la controlamos. Entonces la resistencia se da generalmente en biotipos, que se llama, que es un conjunto de individuos que pertenecen a una población y que tienen características diferentes con otros. O sea, una maleza que sea tolerante es tolerante acá en Salta, en el sudeste de Buenos Aires, y una población resistente puede estar acá, pero todavía no puede estar en otra zona. Exactamente. La tolerancia, si bien uno en las malezas y en distintas zonas ve distintas tolerancias, pero la tolerancia siempre tiene ese concepto, digamos. En cambio, la resistencia, yo puedo estar en este mismo campo teniendo una resistencia a rama negra, por ejemplo, de un activo, y hago 2 kilómetros y esa resistencia no está o está disminuida. Como para tomarlo comúnmente, generalmente hay resistencias que se expanden de tal manera en diferentes malezas que es muy poco probable que eso ocurra. Obviamente, caso rama negra, por ejemplo, que la semilla tiene una capacidad de volar muchísimos metros, entonces la capacidad de colonizar es muy rápida, digamos, ¿no? Es muy amplia. Pero después, yendo a la parte de resistencia, vos tenés 2 tipos de resistencia. Una que es de mecanismo de acción o de sitio de punto, que se llama,
que es un cambio en una enzima por otra. Que eso generalmente a principio se puede solucionar con cambiar el activo. O sea, ese es el caso en el que vos lo aplicás y la maleza no siente nada. No, prácticamente se puede resentir un poco, no en su forma, digamos, pero después se vive y se reproduce, obviamente, y genera semilla. Eso es una. Entonces uno, por ejemplo, si tuviera, una gramínea y tiene resistencia a glifosato, cambia por un graminicida y el control es total. Perfecto, eso está buenísimo. Después está buenísimo, por el principio, porque después vienen otras cuestiones. Pero después tenemos la resistencia que no es de puntos o fuera del sitio de acción, que se llama, que ya tiene que ver con cuestiones que hacen que la maleza se detoxifique con distintas enzimas, como la P450 o glutaminosintetasa, etcétera, etcétera. Y también que pueda tener algún mecanismo que haga que el herbicida no llegue al sitio de punto, etcétera. Hay 3 o 4 cuestiones, que esa es la resistencia por ahí muchas veces más difícil, porque es una resistencia que puede incluir a muchos herbicidas. Hasta que se confunde con los tratamientos, digamos, con fallos de control, con exactamente. dosis y demás. Entonces, y obviamente la resistencia también se puede ver acrecentada como explicamos anteriormente, con el estrés y con el tamaño de la maleza. O sea, nosotros generalmente en laboratorio, donde hacemos con el ingeniero de la Ferrera, que es mi director de tesis de doctorado, cuando hacemos los ensayos de curva dosis y respuesta, imagínate que a las gramíneas las hacemos con 1 o 2 macollos y a las malezas de hoja ancha, como el caso, por ejemplo, de amaranto, las hacemos con 4 hojas. Y ahí vos ves resistencia de factores de resistencia, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Vos imaginate que una maleza, en vez de tener 2 macollos, esté en prefloración, o un colorado, en vez de tener 4 hojas, tenga 15 centímetros. O sea, todo eso se ve totalmente potenciado. Entonces, también tiene que ver mucho eso. ¿Por qué? Lo comento esto porque muchas veces me dicen, no, yo hice 4 litros de glifosato en una gramínea chiquita que se decía que era resistente y la controlé. Sí, puede ser tranquilamente porque la agarraste a lo mejor con un tamaño adecuado, obviamente, y el factor de resistencia en esa población era bajo. Entonces vos lo pudiste controlar. A el factor de resistencia. Exactamente, tal cual. ¿Y cómo es el tema? Porque vos decís, hace resistencia al glifosato, sin embargo, en muchos casos se sigue recomendando, por ejemplo, en el caso del glifo, como acompañante, o bien de que actúe en ciertos productos sinergizando a otro principio activo, digamos. Tal cual. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso hay varios estudios ya que confirman esta teoría, digamos, que en realidad yo también pienso lo mismo, y es porque uno tiene que saber que dentro de una amplia población hay individuos que tienen mayor o menor factor de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son más o menos sensibles al herbicida que está siendo resistente. Vamos a poner glifosato porque es el más común. Entonces, la adición de glifosato a un graminicida, vamos a suponer, siempre redunda en mejores controles. Será un 5%, será un 10%, será un 20%, porque depende mucho de la maleza y depende mucho del estadio en cuál esté esa maleza. Pero siempre hay un mejoramiento en la eficacia de control. Con lo cual yo generalmente lo propongo que se haga, digamos, siempre que se mezcle con glifosato. Y viendo el tema de cómo aumentaron las poblaciones, cuando miramos la REM, la cantidad de biotipos que se detectaron desde el 2010, vemos que hay una tasa de 4 biotipos por año detectados o denunciados de resistencia. Y te hago la pregunta que se le hacen los epidemiólogos hoy con el tema del COVID. ¿Cuánto falta para el pico? ¿Estamos en el pico? ¿Vos qué opinás de eso, digamos? ¿Cómo estamos con respecto a la tasa que venimos generando resistencia en los biotipos? Yo creo que lamentablemente la curva va a seguir creciendo porque si nosotros, que somos muchísimos los que estamos en el ámbito de la producción, no tenemos una idea generalizada del manejo integrado de malezas y tomamos un camino independientemente de las zonas, porque después seguramente hay zonas que tendrán variantes por clima, por lluvia, etcétera, etcétera, por lo que sea, pero si no tomamos un manejo generalizado como para poder ir
atrasando esa curva, siempre va a seguir creciendo, porque si vos tenés en una reunión 20 ingenieros agrónomos o 20 productores y a cada uno de ellos le preguntas cómo maneja en su campo las malezas y quizás tenga 15 respuestas distintas. Entonces, eso te da la pauta de que seguramente esta curva siga creciendo. No sé si a la tasa que está creciendo ahora, pero sí siga creciendo porque lo venimos viendo. Inclusive tenemos, en el laboratorio que estamos ensayando, tenemos muchas poblaciones que todavía obviamente están en estudio, pero tenemos muchas poblaciones de las mismas malezas, estoy hablando colorado, gramíneas, con posibles resistencias. A mí me gusta decir pérdida de sensibilidad por ahora, porque no está comprobado, a distintos activos que todavía hoy no se sabe, digamos. Y por otro lado, lo que vemos hoy responde a cambio de manejo que hicimos 10 años atrás, probablemente. O sea, lo que estemos haciendo hoy va a repercutir en unos años. A lo mejor empecemos a ver resistencia a los HPPD, a los PPO que estamos usando hoy, que hace 10 años atrás probablemente usamos poco y nada. Y en eso, ¿vos ves que hay más conciencia de los productores, de los técnicos y demás? ¿O crees que todavía estamos un poquito lejos y no estamos dimensionando la problemática? Yo creo que hay más conciencia que hace 5 años, obviamente. Yo creo que hay más conciencia en los técnicos que en los productores, obviamente, pero creo que todavía falta un crecimiento. Siempre hay un técnico amigo que siempre habla de la curva de conocimientos y de la inclusión del conocimiento del manejo de maleza. Y eso es tal cual. O sea, uno va viendo que a medida que pasan los años, el productor y el técnico se va dando cuenta que tienen los problemas y va reaccionando sobre esos problemas. Y entonces a lo mejor le cuesta 4 o 5 años en darse cuenta que qué es lo que tiene que hacer. La tasa de evolución de resistencia es más alta que la tasa de evolución de conocimiento de adopción o de capacidad de aprender también. Tal cual. Entonces yo creo que, digamos, el mensaje está, como yo, hay un montón de especialistas, incluso mejores que yo, obviamente, y todos bajan más o menos el mismo mensaje. Entonces yo creo que el mensaje está claro, el mensaje se dice siempre. La adopción, yo creo que nos deberíamos preguntar quizás por qué no adoptamos el manejo. Quizás porque estamos acostumbrados a la simplicidad, puede ser. Quizás porque a lo mejor es tan cambiante, tenemos tantas cuestiones los productores y los técnicos en Argentina que hacen que no podamos realizar un programa consecuente. No lo sé, la verdad, pero... Y mirando a futuro, ¿cuáles son las familias o las especies que a vos te preocupan, que vos decís a futuro, ojo con esos géneros por ahí, que vos decís, van a ser más problemáticos que lo que tenemos, o lo estás viendo que por ahí pueden llegar a crecer? Yo creo que rama negra va a dar que hablar dentro de un par de años. Nosotros ya hemos sacado una publicación, todavía con algo de pérdida de sensibilidad, por eso te digo, no. O sea, sigue apilando rama negra. Sigue apilando, rama negra lo veo complicada, y es la maleza, vos mismo lo sabés, estuvimos recorriendo acá los ensayos, es la maleza que hoy por hoy es muy problemática en la mayoría de las zonas, y hay 2 o 3 productos que antes de la siembra de soja funcionan bien o relativamente bien. O sea, si nos sacan esos productos estamos complicados. Colorado o Amaranthus también lo veo con grandes chances de que los PPO ya no funcionen. Que se repita lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Exactamente. Se vio esa película. Tal cual, exactamente. Con PPO postemergentes por el momento, no lo vemos con preemergentes. Seguramente la tecnología y las empresas están virando hacia los HPPD, pero bueno, a ver, también será una cuestión de tiempo. Y en las gramíneas veo como muy preocupante la alta carga de graminicidas, y de esas gramíneas veo con pasos lentos pero constantes a sorgo de Alepo. Inclusive hay indicios de poblaciones, más que todo en el norte de la provincia de Santa Fe, que tienen a los dos, a Lox y a Cletoin, todavía no está confirmado. Entonces, si nos sacan esos dos y aparte ya tiene una resistencia altísima a glifo, el manejo
va a ser muy difícil. Vos dijiste, si no sacan estos activos. Y yo digo, si te saco la parte química, y se está viendo cada vez más el tema de las labranzas superficiales, rastras de diamantes, otros tipos disco, y está creciendo en la zona y preocupa un poco. ¿Cómo ves vos la inclusión de las labranzas, pero como método de control de malezas, ya metido dentro de lo que es la estrategia de control de malezas? Yo creo que la labranza, sea en cuestión de la rastra de diamantes o el disco o lo que sea, si está dentro de un método de manejo integrado de maleza, me parece bárbaro porque es algo que viene a sumar. Ahora, dejo de hacer esto y hago el manejo mecánico porque es la solución. No, no es la solución. Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que las malezas evolucionan. Como nosotros evolucionamos, lamentablemente poco, pero evolucionamos, las malezas evolucionan rapidísimo. Y entonces en esa evolución van a evolucionar también al manejo mecánico, como lo hacen en poblaciones al manejo al arrancado manual, como lo hacen en poblaciones al sombreado. O sea, la maleza evoluciona rápidamente. Entonces, si nosotros sacamos esta estrategia y ponemos esta otra, y vamos y profundizamos sobre esa estrategia, va a ser lo mismo, porque hoy cuando vos ves el concepto de resistencia, dice que es producto de la presión de selección de herbicidas. Bueno, ¿por qué se dice eso? Porque la manera de adquirir resistencia a través de los herbicidas es rápida, vos la ves notablemente. Ahora, podés adquirir resistencia de una u otra maleza a otro mecanismo, porque también estás seleccionando, o sea, también estás presionando. Entonces la maleza que vos presiones y bueno, se acomodará, evolucionará y seguramente se seleccionará. Y dentro te hago una preguntita más en cuanto a lo que es maquinaria. ¿Cómo ves el tema de las aplicaciones selectivas? ¿Nos vienen a dar una mano? ¿Lo ves mejor para otra zona que para zona núcleo por el tema de barbechos? Más cuando estamos presionando para que cada vez estén más intensivos, más verdes. ¿Cómo ves el tema de aplicación selectiva? Lo veo también como una herramienta adicional, buenísima. Hoy por hoy en realidad está como muy centrada en la parte, en nuestra zona norte, por una cuestión de que las malezas en la zona norte, Santiago, Chaco, toda esa zona, norte de Santa Fe obviamente, tienen mayor preponderancia de gramíneas y perennes, los cloris, tricloris, sorgo de Alepo, papoforum. Entonces en esas malezas quizás que tienen, recordemos que los rebrotes de todas las malezas, se producen antes que los nacimientos. Entonces vos quizás un sorgo de Alepo o un papoforum o un tricloris te rebrota los primeros días de septiembre, mediados de septiembre, depende de la temperatura y la lluvia, y recién comienza a emerger en octubre. Entonces, si vos esperás a hacer todo eso, en muchos lugares, con mucha presión de maleza, se hace inmanejable. Entonces me parece bárbaro para esas situaciones. En nuestra situación, en esta zona o en mi zona, en San Francisco y zona, que tenemos mayor preponderancia de malezas que son anuales, sobre perennes, quizás a lo mejor todavía le falte algún ajuste. Por eso no está instalado exactamente, pero me parece que es una herramienta más, es una sumatoria al manejo mecánico y al manejo obviamente. Y hablando de herramientas, estamos justo en un demo donde se compara la estrategia química con la de los cultivos de servicios. Bueno, ¿cómo ves la inclusión de los cultivos de servicios para lo que es el control de maleza? ¿Qué vienen a solucionarnos o a complicarnos? Bueno, yo creo que también, bueno, eso también me parece que está buenísimo lo que estás diciendo, a solucionarnos o a complicarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros, a los técnicos inclusive o a los productores, es que tomamos un manejo, es lo mismo, digamos, que estamos charlando, tomamos un manejo como el manejo. Receta. Como la receta y esto es lo que va a solucionar el problema de las malezas. Y en realidad el manejo con cultivo de cobertura o cultivo de servicio volvemos a lo mismo, es una herramienta más. Que hoy por hoy uno lo piensa desde el punto de vista de las malezas. Entonces quizás si uno solamente lo piensa desde el punto de vista de las malezas, puede a lo mejor verse frustrado en algún año, como este por ejemplo, donde no han tenido gran crecimiento los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, y no frenen a las malezas como uno querría, ¿no? Entonces yo creo que
Primero que todo, yo me parece que hay que hacer cultivos de cobertura, yo los propongo, en muchos de mis asesoramientos se utilizan cultivos de cobertura y cada vez los quiero hacer más, pero teniendo en cuenta varias cosas. Primero, que el productor tiene que saber que un cultivo de cobertura, los beneficios los va a ver seguramente en 4 o 5 años, no de un año para otro. De un año para otro no puedo solucionar nada. O sea, vos, la pregunta que venía es, ¿no está bien evaluar un cultivo de servicio en 6 meses? No. ¿Cuánto gasté en un barbecho químico? No, Con una... tal cual, porque aparte yo lo que veo es más allá del tema de maleza. Por eso siempre uno habla del sistema. Por eso nos cansamos de decir, tenemos que ver las malezas dentro de un sistema, tenemos que ver a tal o cual cosa dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque el cultivo de cobertura para las malezas es una ayuda, pero todo lo que viene atrás, o sea, nos olvidamos de que genera raíces, de que genera porosidad, de que nos deja... Estamos evaluando solamente una de las aristas, que es el control de maleza. Por eso se le dice cultivo de servicio, porque prestan diferentes servicios, entre eso ayudar al control Exactamente. de maleza. Y el control de maleza es chiquito. Sí, sí. Está el aporte de carbono, todo, que eso yo lo veo con mayor valor que decir, me sale $40 más el cultivo de servicio que hacer un herbicida. Y claro que te va a salir más. O sea que los beneficios, vos ves que los vamos a ver en un mediano plazo. Son 4 o 5 años, por lo menos. Y a veces se dice, hago cultivo de servicio, no hago, pero tengo que hacer preemergente en el cultivo de servicio. Tal cual. Lo tengo que cuidar. Sí, exactamente, porque a ver, lo venimos diciendo, es una herramienta más. Entonces, es una herramienta que adiciona a tu manejo. Entonces vos me vas a decir, y bueno, pero si yo hago herbicida, ¿para qué hago cultivo de servicio? Porque justamente volvemos al principio de la charla. Las malezas, la resistencia tiene que ver con la evolución. Y la evolución tiene que ver con un proceso que se va dando a través de los años. Si yo a la maleza le presento el mismo escenario, la maleza se va a sentir cómoda. Si yo le presento distintos escenarios, cultivo, cobertura, rotaciones, manejo con herbicida, distintos momentos, pre y post emergente, la maleza se va a confundir, no va a saber cómo acostumbrarse. Además, Eduardo, me imagino situaciones en donde vos planteas un cultivo de servicio con mucha infestación de malezas, totalmente diferente a cómo se va a defender ese cultivo, a rotaciones estabilizadas, donde primero hiciste buena rotación de cultivos, buena secuenciación de manejo químico, para decir, en estas situaciones, porque manejo los hay, exitosos sin herbicidas químicos en el cultivo de servicio, pero procesos que han llevado 5 o 10 años en donde ya bajaste un poco el banco de maleza, en donde dominaste esto con rotación de cultivo y después recién ingresás ahí, en donde ves que el cultivo de servicio te ayuda a bajar la cantidad de herbicidas aplicados. Tal cual. Mira, a mí por ahí en mi asesoramiento, cuando propongo hacer o bueno, en algún asesoramiento que me llama y me dice, mira Eduardo, vení a asesorarme para el manejo de herbicida. Bueno, barba, vamos a hacer cultivo de cobertura, cultivo de servicio. Ah, perfecto. ¿Y vamos a poner menos herbicida? No. Vos el primer año seguramente gastás lo mismo o más. Porque vos tenés que, para que el cultivo, como lo decías vos, para que el cultivo de servicio tenga valor y pueda ir manejándose, tiene que estar limpio. Limpio, entre comillas, obviamente limpio. Pero por eso es un error quizás de recomendar un cultivo de servicio a un productor que no tiene incorporado un manejo de agroquímicos ya, ¿no? De herbicidas, que no lo tiene incorporado con los momentos, con las distintas mezclas de herbicidas, etc. Si nosotros se lo damos y ese productor, yo te puedo garantizar que en el 95% de los casos se va a ver frustrado. Y yendo al cultivo posterior al cultivo de servicio, vos decís, llegué con una cobertura muy buena, supongamos que fuimos exitosos en el cultivo de servicio, llegamos al cultivo estival, ¿hay que seguir usando preemergentes? Sí, totalmente, porque puede ser que justo esto también lo charlábamos recién anteriormente. A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo cultivo de cobertura, soja sobre cultivo de cobertura y tengo que hacer una sola aplicación ahora para cierre surco y hay sojas también con cultivo de cobertura y ya le hice una aplicación y seguro tengo que hacer una segunda. Entonces vos me decís, ¿cómo? Si acá haces una, acá haces dos. Porque este productor no lo manejaba de esta manera, porque siembra en otra zona, porque tiene otra precipitación, porque tiene otra maleza. Y este productor tiene otro escenario distinto. Entonces, no podemos
pretender que si yo hago un centeno, una cebada, una avena, tenga el mismo manejo para todo el mundo. Por eso es importante, y vos lo mencionaste al principio, el conocimiento del monitoreo, el conocimiento del lote, el estar, el saber cuándo nacen las malezas, qué malezas tengo. Estábamos viendo en el demo que acá tienen mucha equinocloa, mucha leucine. Bueno, mirá si yo, por ejemplo, te digo que acá solamente hay equinocloa y te propongo todo un manejo para equinocloa y después te nace leucine y vos me vas a decir, che, pero me nació gramínea. Claro. Sí, pero es leucine, pero vos me dijiste que era equinocloa. Ah, bueno, pero en realidad yo no la supe diferenciar. Sí. O sea, entonces hay todo eso tiene que ver, digamos. O sea que ir a un manejo, por más que vos hagas un rolado, un secado químico y vos lo veas, digamos, es riesgoso ir directamente a unos post, porque a veces te tentás de decir, qué bueno que está el cultivo nació, no hiciste preemergente, voy a un post. Digamos, puede ser un riesgo ir directamente a un post emergente. Puede ser una estrategia si conoces el lote, pero puede ser riesgoso. Sí, pero a ver, ahí hay que tomarlo de dos puntos. Puede ser una estrategia, te diría, a ver, voy a decir lo que no quiero decir, válida, porque no es lo que quiero decir, pero vamos a suponer que hay gente que sea válida, pero es muy cambiante si es maíz o es soja. Claro. ¿Por qué? Porque fíjate lo que te voy a decir y entramos en un mundo también acá. Porque si es maíz, los post emergentes para maíz funcionan generalmente mejor que para soja. Pero si los post emergentes maíz, ¿para qué? Para colorado funcionan mejor que para soja, obviamente. Sí. Ahora, para gramínea, no, al revés. Para gramínea funcionan mejor en soja que en maíz. Entonces, bueno, en soja es una cosa y en maíz es otra. Sí. No. O sea, hay que tratar obviamente, de hacer preemergente y tratar de que la maleza no nazca. Esa es la idea, digamos. Y hablando de los preemergentes, siempre sabemos que aquí se tienen que incorporar, necesita una lluvia, y estamos metiéndole a veces entre 4, 6, 8.000 kilos de materia seca, o en soja hasta 10.000 kilos de materia seca, y tenemos que incorporar un preemergente, y a veces vemos el efecto contrario cuando no se incorpora. Por eso decía, es una solución, y a veces nos generamos porque no tenemos la lluvia que lo incorpore. O sea, cambia un poquito también el manejo de los preemergentes con el tema de los cultivos de cobertura, porque estamos metiendo un colchón de rastrojo ahí que hay que entrar en el suelo para estar en la solución. Exactamente, sí. Bueno, esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno hace un cultivo de cobertura. Primero, cuando todo herbicida que se aplique, herbicida obviamente que trabaje sobre el banco de semillas, tiene para trabajar y tener eficacia en su control, tiene que pasar a la solución del suelo. Para que pase a la solución del suelo, tiene que llover. Obviamente, puede haber alguna incorporación con una alta humedad del suelo, muy baja esa incorporación, pero tiene que lloverle. Entonces, a medida que vos cubras más el suelo, con los 4, los 5.000 o los 8.000 kilos de materia seca, seguramente vas a necesitar más precipitaciones para que pase a la solución del suelo. Pero yo siempre digo, a ver, ¿por qué explico bien esto? Porque después me dicen, no, entonces no hago el cultivo de cobertura. Pues si voy a tener... No, pará. Tenés que saber que vas a necesitar quizás una lluvia más para que pase a la solución del suelo y se incorpore y trabaje. Pero, a ver, eso es lo negativo, si se quiere, versus un suelo desnudo que quizás con una lluvia de 10 milímetros incorpora todo. Claro. Esa es la parte negativa. La parte positiva, ¿cuál es? Que el cultivo de cobertura te va a hacer un efecto buffer para el nacimiento de las malezas. ¿Por qué? Porque tenés sombreado, porque vas a tener menor temperatura de suelo, entonces eso va a hacer que nazca menos la maleza. Lo negativo es que vas a necesitar un poco más de agua. Ahora acá vas a incorporar mucho más rápido, pero la maleza va a tener mayor cantidad de luz para nacer, o sea, seguramente dure menos el herbicida preemergente, y aparte hoy, y eso se lo sumamos ahora y más esta campaña que lo van a ver mucho, en las mezclas de herbicidas con herbicidas que tengan menor selectividad hacia la soja, es notable el efecto fitotóxico que producen un suelo desnudo con un suelo cubierto. Exactamente. Ya que nos metemos en manejo químico, Eduardo, ¿se nos vienen soluciones mágicas de acá a 5 o 10 años? ¿Hay cosas nuevas que nos van a venir a solucionar? Lo que vos decías, se nos van a caer estos activos si estamos sonados. Bueno, ¿hay algo nuevo? No, a ver, nuevo, o lo que poco que puedo conocer en realidad en moléculas no hay nuevo. Hay quizás activos de las mismas familias
que nosotros estamos acostumbrados a manejar, con alguna eficacia levemente mayor, bueno, quizás algunos HPPD, algunos PPO, algunos productos que vengan en mezcla, sí, y que combinen algunos productos, pero siempre estamos rondando dentro de los mismos activos. Por eso no tenemos que pensar en realidad que los próximos 10 años va a ser exactamente igual. Y respecto a la biotecnología, entonces más o menos lo mismo, se estaquean eventos para los mismos productos, digamos, nos van a dar más herramientas, pero... Y a ver, hoy tenés productos para... Ya en el mercado tenés productos para graminicidas, tenés productos para hormonales, o digamos cultivos, perdón, con tolerancia a graminicidas, con tolerancia a hormonales, con tolerancia a glufosinato, por ejemplo, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿es una buena alternativa la parte biotecnológica? Claro que sí, porque a mí me permite tener una herramienta más. Ahora, volvemos a lo mismo. Si yo, porque compré un producto, una soja o un maíz con un evento biotecnológico, me voy a forzar a solamente hacer con ese producto que puede tolerar la biotecnología, estoy errando de nuevo. Y voy a apelar un poco a una pregunta muy general que podría estar un montón de tiempo hablando. Pero, por ejemplo, tenés un módulo acá de maíz y de soja en donde se evaluó el barbecho corto el barbecho largo, el barbecho corto y al presiembra. ¿Cómo te imaginás vos alguna estrategia, digamos, tanto en maíz como en soja, de todo lo que tenemos para no repetirnos en principio activo y generar, sin llegar a una receta, porque es lo que nadie quiere y por lo que hablamos al principio, decir, bueno, hay herramientas para no repetirnos y llegar con controles? De hecho, lo vemos en el módulo, que sí. Esto es el testigo y cómo está, y en el resto, donde se hizo un barbecho largo, un barbecho corto y un presiembra, estás en controles totales. Sí. Bueno, a ver, eso es muy amplia, como vos mismo lo decías, porque para la zona. Yo creo que uno tiene que tratar de ver si en su zona no hay algún problema, por ejemplo, de rama negra a ALS, que ya está denunciado, obviamente. Entonces quizás ahí cambiar por triacinas, eso sería un cambio, por ahí usar... Vos empezás pensándolo desde el barbecho largo. Del barbecho largo. Tengo rama negra y te vas hacia las malezas objetivo de verano, digamos. Exactamente. Entonces, en vez de una LS, básicamente sulfonilurea, que es lo que más se usa, quizás puedo utilizar una triacina. Puedo utilizar una triacina sin... Depende qué triacina, si hago o no cultivo cobertura. Si hago cultivo cobertura, solamente hay una triacina hoy en el mercado, entonces utilizaré esa, obviamente. En el barbecho intermedio, si no hago cultivo cobertura, generalmente a mí me gusta utilizar un HPPD en mezcla con una LS, si no la hice antes. Y si la hice antes, un HPPD en mezcla con una triacina, ¿no? Que hay con registro y todo. Entonces quizás por ahí lo puedo variar. Y en el barbecho corto o de presiembra que se llama, ahí sí puedo utilizar una cloracetamida con un PPO, puede tranquilamente ser. Si hice un PPO antes, puedo hacer un HPPD, dependiendo muchas veces de la maleza que yo tengo. El concepto es el mismo en los dos cultivos y siempre vas mirando lo que hiciste y lo que vas a hacer para no repetirte y viendo las malezas objetivas. Pero sí, exactamente como vos lo decís. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso conlleva a una planificación. Yo no puedo a ningún productor decirle hoy, estoy por hacer un barbecho intermedio, che, vamos a salir a comprar esto. Bueno, por ahí está bien, te lo compro, vamos a salir a comprar. Ahora en el barbecho corto, no, vamos a cambiar, vamos a hacer todo lo otro. Sí. No, pero pará, o sea, no me podés avisar con poco tiempo porque yo tengo que ver si lo consigo. Entonces, si yo quiero realizar un manejo rotando distintos activos, yo tengo que planificarlo. Entonces, este lote, por ejemplo, el que estamos acá, veo que tiene mucho problema de colorado, el año que viene va a ir a soja, por ejemplo, sin cultivo de cobertura, vamos a suponer, va a ir a soja. Bueno, ¿qué malezas tengo? Y tengo colorado como principal maleza. Perfecto. Secundaria, gramínea. ¿Qué gramínea? Bueno, equinocloa en este caso, como veíamos. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a diseñar un manejo en el largo así, en el intermedio así y en el corto así. Sí. Ya lo planificamos. Después el año, obviamente, te puede ir cambiando y diciendo, no lo vas a poner el 15 de septiembre al barbecho intermedio, lo pones el 5 de octubre. Sí. Ay, me atrasó 20 días. Bueno, esas cuestiones...
que tienen que ver con el clima, no las podemos manejar. Y sí, no las podemos manejar, pero sí la idea, ya está la idea, ¿no? Puede fallar, dijo. Puede fallar, y inclusive por ahí a mí me dicen, pero ¿cómo cambiamos de un año para otro si yo hago soja hoy y hago maíz el año que viene? No, ¿cómo varío los mecanismos de acción? Y es prácticamente imposible, claro, porque todo lo que se usa en soja se usa en maíz. Sí. ¿Qué puede haber? Y algún post emergente que no se use hoy en soja y que se use en maíz, nada más. Y suponiendo que a veces hacemos todo lo que planificamos y demás, el clima no nos acompaña, los preemergentes no se incorporan y tenemos escape. Tenemos escape, exactamente. ¿Y qué herramientas vos nombraste algunas? Mejor para Colorado en maíz que en soja, en gramíneas al revés. ¿Qué herramientas tenemos hoy de las que vimos en el demo que puedan funcionar para gramíneas y Colorado en lo que es maíz y soja hoy en día? Bueno, en soja, digamos, hoy por hoy en la mayoría de los lugares tenemos los graminicidas, tanto FOB como DIM, que por el momento, para las gramíneas anuales estamos hablando, por el momento tienen buena performance, buena eficacia, todavía no vemos problemas. Sí, bueno, hay alguna denuncia de un Leucine aloxi, pero más en el norte, digamos, pero generalmente lo que pasa en la mayoría de la zona es que no vemos problemas. Obviamente el tamaño de la maleza es fundamental, porque el comportamiento de un herbicida, de un FOB o de un DIM, con una maleza de 2 macollos es uno, y con una maleza en prefloración es otro, cae drásticamente. Entonces, a tener en cuenta eso. En la misma soja, en Colorado, ya se complica. ¿Por qué? Porque los PPO que nosotros utilizamos, tanto lactofen como fomesafen, o si le queremos mezclar benazolín, que es un hormonal, tienen un funcionamiento que depende muchísimo del tamaño y depende muchísimo de la condición de estrés o no estrés que tenga, claro, de la maleza. Sí. Entonces, muchas veces nos confundimos porque venimos de un periodo de estrés y vemos un coloradito de 5 o 7 centímetros y decimos, tiene 5 o 7 centímetros, sí, pero tiene 45 días, claro, que por un periodo de estrés ha hecho que no crezca. Entonces, no tomes como que tiene 7 centímetros y nació hace 20 días, sí, en realidad. Entonces, eso también lo tengo que ver. Entonces, para resumir, mucho mejor los graminicidas que los PPO para Colorado en soja. En maíz es al revés, exactamente al revés. En maíz nosotros con los HPPD utilizados en mezcla con triacinas, y en mi caso yo siempre recomiendo la mezcla con glifosato, la verdad que funciona muy bien en Colorado, muy bien, obviamente teniendo en cuenta el tamaño, pero quizás teniendo alguna licencia más en el tamaño que en soja. En cambio en gramíneas son terriblemente dependientes del tamaño de la maleza. Entonces, si los voy a utilizar, obviamente tengo que utilizarlos con una gramínea pequeña. Y la adición de glifosato es justamente por lo que veníamos charlando anteriormente. Si el factor de resistencia de esa población, de esa maleza, que yo estoy aplicando es bajo a mediano, ese glifosato me va a aportar muchísimo. Si es alto, no, digamos, pero... Peto, para ir finalizando ya, sos una persona deportista, haces Ironman. ¿Cómo te ves dentro de 10 años con algunas canas más, yendo al congreso de Apresid, y además de que te vas a cansar un poquito más en los Ironman, te vas a parar y cómo vas a encontrar el escenario de maleza? Vas a decir, qué bueno que nos dimos cuenta hace 10 años porque si no estaríamos acá, o vas a decir, no hicimos lo necesario y estamos en este lugar. O sea, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y bueno, ¿cómo ves esa problemática dentro de 10 años? A ver, la problemática de correrlo, el triatlón, la veo cada vez más complicada, digamos, por el entrenamiento. Desde el punto de vista de las malezas, yo creo que va a ser muy dependiente de lo que charlamos anteriormente al principio, cómo nosotros nos posicionemos y tengamos una mirada común. Yo creo que si cada uno sigue haciendo más o menos lo que le parece a cada uno, lo cual no está mal, pero digo, no pidamos cosas diferentes, digamos, si seguimos haciendo lo mismo. Viejísima esa frase. Con lo cual yo, ¿cómo me veo si de acá a 10 años me invitan al Congreso Apresid? Y yo veo quizás explicando exactamente lo mismo. Con algún activo diferente, quizás diciendo, estamos probando que este tiene mejor control que el otro, pero no creo que
sea muy distinto. Inclusive hoy por hoy ya cuando vos evaluás los activos, evaluabas los activos hace 5 años y veías 97, 98, 100% de control a los 45, 50 días. Hoy en día es 80, 75. Entonces, y eso cada vez más se va a complejizar si en la medida que nosotros no diseñemos un manejo integrado en común. Así que, a ver, lo veo complicado, pero veo también que los productores y los técnicos en Argentina sabemos lidiar con muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que siempre le vamos a encontrar una solución y esperemos que esa solución sea justamente con un conjunto de cosas. Bien. Hay que ser proactivo. Hay que ser proactivo, obviamente, y tener en cuenta 2 o 3 cuestiones que las vinimos charlando y quiero que queden claras. El manejo de malezas básicamente se trabaja sobre el banco de semillas del suelo. O sea, hay que agotar el banco de semillas del suelo, que seguramente demorará, dependiendo de cómo tengas tu problema, 4, 5, 6, 7, 10 años. Eso como primera medida. Y como segunda medida, hay que planificar. Sentarse con el productor y técnico y planificar todo lo que se va a hacer, desde el híbrido que se va a sembrar o la soja o la variedad que se va a sembrar, a qué es lo que se va a hacer en el lote, cuánto se va a fertilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, tener criterio. O sea, criterio en las decisiones. Eso es lo que uno pide, digamos. Si vos me preguntás, che, ¿cómo va a funcionar este herbicida podemergente en maíz? ¿Tenés una maleza en prefloración? ¿Y qué querés que te diga? O sea, contestate vos mismo la pregunta, digamos. No hace falta que te la conteste yo. Entonces, muchas veces el manejo de malezas pasa por una falta de criterio y una falta de timing, digamos, de tiempo. No creo que sea otra cosa. Peto, un gusto esta charla con vos. Me siento como si lo hubiésemos tenido sentado tomando mate también, acá en el lote. Agradecido porque haya formado parte de este demo de la REM. Y bueno, esperemos seguir contando con vos en otras oportunidades porque siempre es un gusto charlar sobre estos temas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, José, y gracias de nuevo a la invitación a los chicos a Presid. Y sabés que siempre para mí es un gusto venir acá. Me debes todavía el asado, pero eso lo voy a dejar para otro día. Así que bueno, muchísimas gracias. Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, Integrando Manejos.